have a really unfortunate situation in the sense that he gets blocked so often from, sort of the enemies within. So it's very difficult for him to do anything. Siente curiosidad por el meteórico ascenso a la popularidad de Steven Seagal. Dadas sus dudosas dotes interpretativas y su notorio ego, Seagal se convirtió en una superestrella de Hollywood a finales de los 80 y principios de los 90, gracias en gran parte a su estilo único, que utilizaba para subvertir los estándares de la industria. Gracias a sus formas poco convencionales, se convirtió en uno de los héroes de acción más famosos del mundo. En sus mejores tiempos, Seagal se codeaba con las grandes estrellas de Hollywood, donde circulaban rumores sobre sus travesuras erráticas y a veces violentas. A pesar de sus salvajes hazañas en Hollywood, su búsqueda está lejos de haber terminado. Acompáñenos a explorar la inconfesable y trágica verdad de Steven Seagal. Vida temprana. Nacido en 1952, Steven Seagal no era solo una estrella de acción, era todo un profesional, maestro de Aikido. Se convirtió en el primer occidental en dirigir un dojo en Japón antes de triunfar en Hollywood. Sus primeras películas fueron éxitos masivos que lo convirtieron en un nombre muy conocido casi de la noche a la mañana. Sus padres, un profesor de matemáticas judío llamado Samuel Seagal y una técnica médica irlandesa llamada Patricia Ann Fisher, influyeron en su educación. Durante una entrevista en el programa de entrevistas ruso Let Them Talk, Seagal reveló un fascinante pasado familiar que cautivó a los espectadores. Sus pruebas de ADN le llevaron a Vladivostok, Siberia, Bielorrusia y San Petersburgo, y revelaron algunas conexiones inesperadas con los orígenes yakutos y buriatos. Cuando Seagal tenía solo 5 años, su familia se trasladó a Fullerton, California, lo que supuso uno de los momentos más influyentes de su vida. Seagal se sintió renovado tras la mudanza. A pesar de su asma y su mala salud, su madre declaró a la revista People que la mudanza le dio un nuevo impulso a su vida, y que prosperó. Tras graduarse en el Buena Park High School de California, Seagal asistió al Fullerton College de 1970 a 1971. Seagal ha sido acusado de ser un mentiroso compulsivo y de fabricar o exagerar detalles sobre su vida y sus logros, por lo que hay que tener cuidado a la hora de aceptar cualquier cosa que afirme sobre sí mismo. Entre ellas destaca su afirmación de que fue alumno del fundador del Aikido, Morihei Ueshiba. Esta afirmación es confusa porque hay una clara discrepancia cronológica. Seagal no se trasladó a Japón hasta que tuvo 22 años, es decir, mucho tiempo después de la muerte de Ueshiba. Y Ueshiba falleció en 1969, cuando Seagal tenía 17. Según los rumores, Seagal se trasladó a Japón y se casó con una japonesa para evitar ser reclutado para la guerra de Vietnam. Estas intrigantes anécdotas arrojan luz sobre la enrevesada y a veces controvertida trama de la vida y la carrera de Steven Seagal. Tener problemas con los compañeros de trabajo. Cuando se trata de tratar con la gente, Steven Seagal es conocido por ser un compañero de trabajo difícil. Numerosos compañeros de reparto han expresado su descontento e incluso su temor hacia él debido a su comportamiento perturbador en el plató. Durante el rodaje de Decisión Ejecutiva, Seagal se volvió emocionalmente inestable, cuando su compañero de reparto, John Leguizamo, se enfadó con él. Supuestamente le estampó contra una pared. Este episodio capta a la perfección la agresividad y ferocidad que Seagal mostraba ocasionalmente en sus apariciones laborales. Además, los conflictos de Seagal fueron más allá de sus compañeros del mundo del espectáculo. Tim Meadows afirma que Seagal criticaba duramente a los guionistas y al equipo porque no entendía que ridiculizar la inteligencia de alguien durante la semana no da lugar a rutinas cómicas más entretenidas el fin de semana. David Spade, miembro del reparto durante 6 años, describió a Seagal como el peor presentador de la historia del programa. Una vez más, a Seagal se le impidió ser presentador porque sus gustos cómicos y sus creencias erróneas chocaban con la metodología del programa. El personaje de Seagal en The Glamour Man, interpretado por Stephen Tobolowsky, tiene como objetivo derrotar al asesino en serie. Sin embargo, Seagal se dio cuenta de repente de que matar gente en televisión era una violación de su karma. La revelación de Tobolowsky de que el personaje de Seagal en realidad se reencarnaba en una criatura más pacífica tras matar al enemigo y que estaba atrapado en su propio infierno personal salvó el escenario en un momento de inspiración. La escena se desarrolló según lo previsto, y Seagal aceptó sorprendentemente el cambio de argumento. El problema, sin embargo, es que Seagal improvisó una frase que decía algo así como, «Gracias a Dios que no maté a ese tipo».
Este añadido inesperado obligó a Tobolowsky a grabar líneas adicionales para que pareciera que su personaje había sobrevivido milagrosamente, como un terrible villano de una película de terror. A pesar de los esfuerzos de Tobolowsky, estas frases fueron finalmente eliminadas de la imagen, dejando perplejos a los espectadores. En conjunto, estos incidentes muestran a una celebridad cuya vida personal, más que su actuación, fue una causa importante de los conflictos y luchas que caracterizaron su carrera. El debate sobre la reencarnación. Entre celebridades budistas como Keanu Reeves y Richard Gere, el practicante de Aikido Steven Seagal se ha labrado una identidad propia. Sin embargo, desde que se dio a conocer, no le han faltado detractores, incluso entre sus correligionarios. Pane Rinpoche, el estimado jefe supremo de la escuela Nyingma de budismo tibetano, hizo una sorprendente declaración en 1997, afirmaba que Seagal era un tulku, la reencarnación de un renombrado maestro budista cuyo noble deber era guiar a otros hacia la iluminación. Rinpoche afirma que Seagal era en realidad Chungdrag Dori, un traductor del siglo XVII que estableció un monasterio y desenterró valiosos artefactos. Seagal recibió el título de lama en reconocimiento a su intrigante linaje espiritual, lo que le sitúa en la sociedad más estimada y solo superado por el Dalai Lama en términos de respeto. En un intento de disminuir el sufrimiento en todo el mundo, Seagal se comprometió durante su investidura a impartir clases de compasión en centros de retiro de la nueva era. A pesar de todas las nobles intenciones y los grandes títulos, sigue habiendo cinismo. El carácter moral de Seagal y el grado en que encarna las elevadas normas morales que se esperan de un líder religioso han quedado en entredicho por las acusaciones de mala conducta. Para agravar la situación, algunas personas dudan de las afirmaciones sobre la vida anterior de Seagal, ya que creen que donó una importante suma de dinero a la escuela de Rinpoche antes de ser declarado tulku. Este alejamiento de la costumbre es significativo porque los instructores reencarnados suelen ser identificados en la infancia. A diferencia de Seagal, el misterio que rodea la búsqueda espiritual de Steven Seagal no hace sino aumentar por estas complejidades. Extraña conexión con la UFC. Los aficionados del Ultimate Fighting Championship siempre recordarán la noche de febrero de 2011, ya que fue un acontecimiento inolvidable. Ese día, Vitor Belfort se enfrentó a Anderson Silva, el actual campeón de la división de peso medio. Tanto los competidores como los aficionados esperaban con impaciencia este combate, porque Silva era ampliamente considerado como el mejor artista marcial mixto del mundo. En el primer asalto, Silva propinó a Belfort una memorable patada frontal en la cara que lo dejó noqueado. La actuación de Silva fue una impresionante muestra de genialidad, un momento en la historia del Ultimate Fighting Championship que nunca será olvidado. Sin embargo, la trama dio un giro extraño a raíz de los acontecimientos posteriores. Steven Seagal afirmó haber enseñado a Silva a ejecutar la patada de knockout pocos días después del combate. Incluso llegó a decir que fue a él a quien se le ocurrió la patada. Aunque muchos escépticos pusieron los ojos en blanco ante las afirmaciones de Seagal, era difícil negar que Seagal había estado en el ring con Silva aquella noche como amigo de confianza de Silva. Seagal se atribuyó el mérito de una patada de knockout no solo en este caso concreto, sino también en otros posteriores. En un combate posterior del Ultimate Fighting Championship, Lyoto Machida derrotó al conocido Randy Couture. Inspirándose en lo que haría Karate Kid, Machida pareció ejecutar una patada de grúa. Seagal volvió a atribuirse descaradamente el acto durante su aparición en el programa Jimmy Kimmel Live. Aunque en un principio Silva se burló de las afirmaciones de Seagal, el campeón dio luego una explicación exhaustiva. Se le explicó que, antes de conocer a Seagal, había estado perfeccionando esa patada durante mucho tiempo. Incluso llegó a reconocer que Seagal es un buen hombre. Silva, sin embargo, no es el primer deportista que hace gala de este tipo de indulgencia. En un intento de orientar al campeón de los pesos semipesados John Jones, Seagal intentó entrar en los bastidores del Ultimate Fighting Championship 135, pero fue rechazado por su aspecto. La destacada campeona de artes marciales mixtas Ronda Rousey declaró audazmente que estaba segura de poder derrotar fácilmente al actor. Incluso el respetado Randy Couture, que ya había ganado el título en 2 ocasiones, fue retado por Seagal. En respuesta a una pregunta sobre la probabilidad de una pelea entre ambos, Couture dijo sarcásticamente que no le sorprendía que Seagal deseara que la pelea se produjera en un lugar remoto, oculto y fuera de la vista. Sin embargo, ese escenario es bastante divertido si se tiene en cuenta que estaba intentando burlarse de Seagal. Seagal ha realizado numerosas coreografías de combate, además de su participación en la película de James Bond.
La mayoría de las películas de Seagal son creaciones suyas. A pesar de que aportó su experiencia a la franquicia de James Bond a principios de la década de 1980. No obstante, Seagal trabajó en la serie James Bond durante un tiempo. Seagal tuvo la oportunidad de enseñar artes marciales nada menos que al legendario Sean Connery. Durante el rodaje de la película de James Bond Nunca digas nunca jamás debido a su participación en su creación, Connery ya dominaba el karate, pero su octavo papel como astuto espía le exigió aprender aikido. Seagal asumió la responsabilidad de impartir sus conocimientos a Connery, enseñándole cómo lanzar hábilmente a sus oponentes y retorcer sus articulaciones. Cuando empezaron sus sesiones de entrenamiento, todo parecía ir sobre ruedas. Connery admitió abierta y honestamente que se sentía demasiado confiado, ya que pensaba que dominaba los métodos que se le estaban presentando. En cambio, se dice que un fatídico día, la frustración de Seagal acabó por vencerle. Se rumorea que agarró el brazo de Connery por rabia y, sin darse cuenta, le rompió la muñeca al famoso actor. Aunque Connery no se dio cuenta del todo de que se había fracturado la muñeca hasta finales de los 90, mucho más tarde, es sorprendente que su compromiso le mantuviera haciendo ejercicio. Connery tardó mucho tiempo en recuperarse de su lesión, y no tenía ni idea de lo grave que era. Sin embargo, es importante recordar que Seagal no es nuevo en esto del sufrimiento. Mientras trabajaba en el desarrollo de su película Revelación, por encima de la ley, comprobó de primera mano el desgaste físico que le causaba su profesión. El actor Henry Seudo golpeó a Seagal con un puñetazo demasiado entusiasta, lo que provocó un accidente que dejó a Seagal con la nariz destrozada. Esto provocó que Seagal resultara herido. Sin embargo, Seagal comprendió que el programa debía continuar. Estaba desesperado por seguir rodando, así que se esforzó al máximo para hacerlo al día siguiente. Tras una noche agitada en la que se aplicó meticulosamente hielo en la cara herida. Batalla de la docena sucia. En el apogeo de su carrera, las asombrosas hazañas de Steven Seagal en las artes marciales cautivaron al público. Pero, ¿podía Seagal luchar de verdad? Ese era el único problema. Armado con un séptimo dan, Seagal se dirigió a Japón por primera vez en la historia de Estados Unidos para enseñar Aikido, un arte marcial que hace hincapié en el bloqueo de las articulaciones y el movimiento inverso. Expertos como Jack Slack cuestionan la eficacia del Aikido para la defensa personal, afirmando que funciona sobre todo ante ataques inminentes, como señaló Joe Rogan, comentarista del Ultimate Fighting Championship. Seagal continuó afirmando que podía derrotar a cualquier adversario en cualquier momento y en cualquier lugar. A pesar de los escépticos, su aversión al karate de contacto total y sus comentarios divisivos sobre figuras legendarias de las artes marciales como Bruce Lee y Chuck Norris no hacían sino aumentar su arrogancia. Esta actitud arrogante molestó a Bob Wall, un conocido actor y cinturón negro que tenía vínculos tanto con Norris como con Lee. Wall reunió a la docena sucia, un equipo de kickboxers y karatecas de élite que incluía a Benny Urquidez, Howard Jackson y Bill Wallace, en un intento de derrotar a Seagal. Algunos pretendían revelar la verdadera identidad de Seagal, mientras que otros tenían como objetivo a dobles de acción supuestamente heridos, en un intento de llamar la atención de Seagal. Destacadas revistas como Preview y Black Belt destacaron a la docena sucia, creando tensión para un enfrentamiento desastroso. Cuando la estrella de Hollywood se reunió finalmente con Seagal y Wall, al parecer expresó su arrepentimiento por sus comentarios divisivos, poniendo fin a su larga disputa. El momento en que Seagal fue estrangulado. Aunque Steven Seagal y la docena sucia nunca cruzaron sus caminos, se afirma que Seagal combatió con el famoso judoka Gene Lovell, Label, pilar del mundo de la MMA. Se lanzó a diversos deportes de combate, como el judo, el taekwondo, el boxeo y el jiu-jitsu. Label fue 2 veces campeón nacional de judo de los pesos pesados, entrenador de Bruce Lee en grappling y entrenador de la estrella de la UFC Ronda Rousey. En 1963, Label hizo historia al mostrar sus habilidades en el suelo contra el boxeador Malo Savage en el primer combate de MMA emitido en la televisión estadounidense, con papeles como actor o doble en casi 1000 películas y programas de televisión. El currículum de Label es digno de mención. Mientras trabajaba como coreógrafo de lucha para la película de acción de Seagal Out for Justice, el instructor de Aikido supuestamente afirmó tener una habilidad especial que le hacía inmune a las técnicas de sumisión. Nadie podía estrangularle, decía Label, que nunca perdía una oportunidad. La aprovechó. Se enfrentaron en un santiamén, y Label dominó a Seagal con un estrangulamiento por detrás, una técnica de sumisión que puede, o casi, hacer que la víctima pierda el conocimiento.
Sin inmutarse, Seagal utilizó su supuesta técnica secreta para golpear a Labelle en la ingle con un fuerte golpe de karate. Seagal se desmayó rápidamente por el agarre de Labelle a pesar del golpe bajo. Según Labelle, fue un insulto a la herida que Seagal hiciera un completo desastre en el plató como respuesta humillante al desmayo. A pesar de que Seagal niega que la pelea llegara a producirse, el experto en grappling insiste en que Seagal no era en absoluto imbatible. Encuentro con la mafia. Además de los terroristas y la yakuza contra los que ha luchado en la pantalla, Seagal también se ha enfrentado a la mafia y a otros criminales de la vida real. En la década de 1990, Seagal y el productor Julius Naso colaboraron en la creación de varias películas de gran prestigio. Sin embargo, las cosas empeoraron en 2000, cuando la llegada de la famosa familia criminal Gambino les pilló desprevenidos. Un fatídico día, Seagal condujo a un acusado capitán de la familia Gambino, Anthony Sonny Ciccone, a un restaurante de Brooklyn y se enfrentó a él. Sorprendentemente, Ciccone exigió a Seagal que volviera a trabajar con Naso y le pagara la asombrosa cantidad de $150,000 por cada imagen que produjera. Con evidente preocupación, Seagal entregó a regañadientes a la mafia la asombrosa cantidad de $700,000. El temor del artista marcial por su vida era comprensible. Al salir de la fiesta, algo de aquel inquietante comentario se le quedó grabado. Si pronunciabas un término inapropiado, estaban dispuestos a matarte. El relato se hizo público inicialmente en 2003, cuando Peter Gatti, presunto jefe de la familia criminal, y otras 16 personas fueron acusados de diversos delitos. Las conversaciones y comentarios grabados de Ciccone, Naso y Seagal demostraron más allá de toda duda razonable que su intención era intimidar al actor. Las cintas de audio también contenían risas por el éxito que habían tenido al asustar a Seagal. En un intento de justificar sus actos, Naso afirmó que Seagal le había causado un perjuicio de $500,000. Según él, Seagal se ha retirado de numerosos proyectos cinematográficos. Sin embargo, Naso fue condenado a 1 año de prisión federal. En busca de represalias, presentó una demanda de $60 millones contra Seagal. Tras la liberación de Naso, las dos partes llegaron finalmente a un acuerdo a puerta cerrada. El encuentro de la Oficina Federal de Investigación. En el pasado, Steven Seagal tuvo una carrera muy próspera en taquilla, pero hoy en día, sus películas van directamente a VOD. ¿Qué le ocurrió a Seagal cuando su carrera llegó a su fin? Quizá te sorprenda saber que responsabiliza personalmente al FBI. Cuando Seagal fue relacionado con Julius Naso en 2002, Anita Bush, de Los Angeles Times, empezó a investigarle. Una mañana, Bush notó algo inquietante en el parabrisas de su coche. No encontró nada más que un pez muerto, una sola rosa y una señal de advertencia que decía stop. Peor aún, un agujero de bala reciente en el parabrisas aumentó su preocupación por su seguridad. Bush decidió valientemente denunciar el incidente al FBI. Aunque tenía miedo y no sabía a quién pedir ayuda, el FBI inició de inmediato una investigación sobre Seagal porque pensaban que había contratado al famoso investigador Anthony Pellicano para amenazar a Bush. Además, creían que Seagal podría haber pagado a un delincuente para que blandiera un arma cargada e intimidara al periodista de Danary Fernand Zeman. Sin embargo, tras una investigación más a fondo, el FBI llegó a la conclusión de que no había pruebas suficientes para presentar cargos contra Seagal. En su lugar, se centraron en Pellicano, un misterioso investigador privado muy conocido por vigilar ilegalmente a famosos. Seagal fue objeto de constantes sospechas, ya que nunca se le exoneró por completo, pero tampoco se le exculpó oficialmente de ningún delito. Según los conocedores de Hollywood, la publicidad que rodeó el caso Pellicano tuvo un impacto negativo significativo en la carrera de Seagal. En palabras de un conocido publicista, Steven Seagal no era Harrison Ford cuando estalló esta historia, y estas acusaciones seguramente contribuyeron a su caída, dado el daño a su reputación y a su carrera. Seagal tiene razón al exigir una disculpa del FBI. ¿Tienes algo que decir al respecto? Su pasión por la música blues. Las manos de Seagal pueden crear música cautivadora, además de ser fuerte en las artes marciales, además de sus logros en la actuación. Ha desarrollado una próspera carrera musical centrada en el blues. Desde que tenía 12 años, Seagal se ha sentido cautivado por las evocadoras melodías del blues. Debido a su pasión por el blues, Steven Seagal formó su propia banda, a la que llamó acertadamente Steven Seagal Blues Band. La publicación del álbum de Seagal de 2005, Songs from the Crystal Cave, marcó tanto la cumbre de su viaje artístico de colaboración como un importante punto de inflexión en su desarrollo artístico.
Aunque el disco tiene un aire típico de blues, carece de la emoción cruda y la intensidad de grandes músicos de blues como Buddy Guy y B. King. Los comentarios sobre el trabajo musical de Seagal han sido variados, y algunos lo describen como una experiencia sonora extraña y poco convencional. A pesar de la gran variedad de opiniones, la música de Seagal sigue teniendo una calidad única. Para cualquiera que esté interesado en el sonido distintivo de Seagal, merece la pena escuchar canciones como Music, aunque ofrezcan una visión poco convencional de su ámbito musical. Sin embargo, Girl It's Alright tiene un tempo más lento que recuerda a los primeros trabajos de artistas como Jack Johnson. Por último, al abordar temas líricos intrigantes como las referencias a fantasmas voraces, Jealousy muestra la afición de Seagal por examinar musicalmente diversos escenarios narrativos. Aunque Seagal es conocido sobre todo por sus apariciones en películas, su profundo aprecio por la música, especialmente el blues, da profundidad a su matizada personalidad. Las habilidades musicales de Seagal transportan a los oyentes a un reino donde la pasión y la imaginación chocan, incluso cuando no está actuando en televisión. Su loca redada. A pesar de haber servido como agente de la ley en Jefferson Parish, Luisiana, durante 20 años, Seagal no estaba satisfecho con su puesto. Seagal llevó su pasión por las fuerzas del orden a la gran pantalla en 2009 con el estreno de su propio programa de telerrealidad, que desde el principio se tituló Steven Seagal Loman. Las cosas empeoraron cuando Seagal se unió al polémico Sheriff Joe Arpaio, del condado de Maricopa, Arizona, en la tercera temporada del programa. Teniendo en cuenta que Arpaio es conocido por sus bromas mediáticas, era de esperar que la llegada de Seagal con sus cámaras provocara una escena espectacular en poco tiempo. Arpaio, conocido por su don para lo dramático, tomó la decisión de llevar a cabo una redada contra un hombre de la localidad llamado Jesús Lovera, buscado por participar en peleas de gallos. Sin embargo, en lugar de ser una orden de registro estándar, esta operación realmente resultó ser una actuación espectacular. Varios miembros de las fuerzas del orden fueron quienes iniciaron la invasión de la propiedad de Lovera, la destrucción de la casa de Lovera y de las puertas de acceso a su terreno. Por el temible tanque de Seagal contribuyó al inevitable pandemonium que se produjo. Una vez calmada la situación, Lovera fue escoltado hasta la prisión. Por otra parte, en ese mismo momento, las cosas dieron un giro bastante peculiar. Lo que ocurrió después es realmente increíble. Más de un centenar de gallos forman parte de la bandada de los amantes. Para ser más concretos, ¿cuáles fueron las decisiones a las que llegaron Seagal y los demás agentes de la ley? Seagal y los demás agentes de la ley eliminan a los gallos, lo que desata la polémica. Lovera afirmó que las autoridades también se llevaron a su perro, lo que provocó acciones legales contra la oficina del sheriff del condado de Maricopa, argumentando que Seagal debería haberse disculpado personalmente. Sin embargo, los procesos judiciales se dieron por terminados en cuanto Lovera se declaró culpable de las acusaciones de peleas de gallos. Debido a que la hermosa redada que tuvo lugar en Arizona nunca se vio en televisión, nos queda la duda sobre la increíble cadena de acontecimientos que tuvieron lugar aquel catastrófico día. Su íntima conexión con Putin. Seagal tiene un punto de vista sobre Putin diferente al del público en general. En su opinión, es un matón, un tirano y una persona que viola los derechos humanos. Incluso llega a afirmar que Vladimir Putin es el líder más poderoso del mundo en este momento, si no el más poderoso de la historia del mundo, utilizando los términos hermano y amigo para describir su relación con el exagente del Comité de Seguridad del Estado. Seagal demuestra que su relación con el individuo va más allá de la admiración. Lo que realmente diferencia a Seagal de otras personas es el hecho de que nunca ha vacilado en su apoyo a Putin, especialmente a la luz de la excepcional imparcialidad de sus acciones con respecto a Ucrania. La amistad de Seagal con el presidente ruso es realmente única, a pesar de que otras celebridades, como Mickey Rourke y Gerard Depardieu, apoyan a Putin. Ambos son amigos desde que se conocieron en el Festival de Cine de Moscú en 2003. Una de las razones por las que se llevaban tan bien es porque a ambos les apasionan las artes marciales. Dado que Seagal es judoka con 8 grados de cinturón negro, Putin debió de tener algún tipo de conexión con él. Con el tiempo, empezaron a comer juntos, a reunirse en dojos e incluso a adoptar como colectivo rutinas de fitness soviéticas que tenían décadas de antigüedad. En 2012 hicieron una visita al campo de entrenamiento del equipo ruso de judo para visitarlos y ver cómo estaban por su cercanía. En 2015 se produjo un giro inusual de los acontecimientos cuando Putin hizo una petición al presidente Obama para que nombrara a Seagal cónsul honorario de Rusia.
Es posible que Seagal hubiera servido de mediador entre ambos países si se hubiera producido este hecho. El presidente de Estados Unidos, por su parte, invocó rápidamente su derecho de veto tras darse cuenta de las posibles complicaciones que podría acarrear la adopción de tal medida. Por otra parte, Seagal sigue haciendo apariciones en Rusia a lo largo del año. Es imposible negar el impacto que posee, aunque no participe en ninguna actividad política encubierta. Durante su viaje a la ilustre fábrica de armas Kalashnikov, Seagal ha impresionado al público ruso con su destreza en el aikido. Incluso ofreció una actuación para los separatistas prorrusos de la península de Crimea, y participó en una marcha que se celebró para conmemorar el 70º aniversario de la rendición nazi ante la Unión Soviética. Su pasión por los animales. Cuando se trata de animales, Seagal tiene un punto blando en su corazón, a pesar de que es conocido por rodar acción violenta. A pesar de ser vegetariano, cree firmemente en la necesidad de utilizar su posición para avergonzar a las empresas y hacerlas más respetuosas con el medio ambiente. Tras tomar conciencia de la interdependencia que existe entre todos los seres vivos, Seagal se da cuenta de que cada especie viva es un reflejo de sí mismo. Según lo que dice tan maravillosamente, cuando entro en una habitación, algunas personas verían una vaca, mientras que otras podrían ver un perro por primera vez. En este momento solo son capaces de verme a mí. La pasión que Seagal ha demostrado por ayudar a los animales es admirable. Finalmente, en 1999 consiguió que el gobierno sudafricano dejara de vender elefantes recién nacidos a Japón, en reconocimiento a su inquebrantable determinación. Seagal fue galardonado con el premio humanitario que concede la organización People for the Ethical Treatment of Animals, la carta que escribió al gobierno de Tailandia 4 años después, en la que le instaba a dejar de maltratar a los elefantes jóvenes, era aún más sentida. Según el sitio web de Seagal, afirma que fue el único agente responsable de la importante transformación que tuvo lugar en Tailandia. Además, deseaba humillar a la India para que tratara a las vacas de una manera más recta desde el punto de vista moral. No se sabe si el papel de su colega Rob Schneider en la película The Animal influyó en las decisiones que tomó con respecto a su vida profesional. Sin embargo, lo más destacable de la interacción de Seagal con los animales es el hecho de que ha tenido encuentros con animales capaces de realizar adivinaciones. Durante una entrevista con PETA, Seagal relató una historia única sobre sus primeros años como joven estudiante de Aikido en Japón. La conversación tuvo lugar en Japón. Seagal fue recibido por un perro blanco, y unos días más tarde, el perro comenzó a ladrarle, como para advertirle de situaciones potencialmente peligrosas. Debido a que el dojo de Seagal estaba realmente envuelto en llamas, pudo apagar el fuego sin demora. Fue entonces cuando el perro dejó de ladrar y desapareció, tras ganarse sus corazones con su simpática historia de un milagroso perro de apoyo emocional. Seagal recibió un premio humanitario de las organizaciones Animal Protection y Defending Animals. Alegaciones y controversias. A lo largo de su carrera en la industria cinematográfica, Steven Seagal se ha enfrentado a múltiples acusaciones de mala conducta. Han surgido informes sobre incidentes en los que se han visto implicadas varias mujeres, incluidas las que trabajaron con él en los platós de rodaje. Un incidente muy comentado es una fotografía de Seagal con la actriz Katherine Heigl cuando ella tenía 16 años, tomada durante el rodaje de Under Siege 2 *. Además, en 1991, Ryan Malone, que trabajó como ayudante de Seagal en Out for Justice *, junto con otras 3 mujeres, le acusó de comportamiento inapropiado en el plató. Warner Brothers llegó a un acuerdo económico con las mujeres. En años posteriores surgieron otras denuncias, como las presentadas en 1994 por la optometrista Cheryl Schumann y en 2010 por la modelo Kaiden Nguyen. Aunque estos casos atrajeron la atención de los medios de comunicación, no tuvieron consecuencias legales. En 2017, durante el auge del movimiento almohadilla Me Too, se volvió a prestar atención a las acusaciones de mala conducta en Hollywood. Varias personas, entre ellas actrices y modelos, presentaron acusaciones contra Seagal. Portia de Rossi compartió públicamente sus experiencias, mientras que la modelo Fabiola Davis y la actriz Regina Sammons acusaron a Seagal de ofensas graves. En 2018, la Fiscalía del Condado de Los Ángeles revisó las declaraciones de Dottis y Siemens como parte de una investigación, pero no se presentaron cargos formales. A lo largo de los años, más de una docena de mujeres han hecho acusaciones contra Seagal, aunque él ha negado cualquier delito. Su herencia divisoria. Un complejo y desconcertante tapiz se revela cuando examinamos el legado que Steven Seagal ha dejado en el siglo XXI.
Durante las 2 últimas décadas, Seagal se ha encargado de crear una serie de deslucidas películas directas a video, todas las cuales se han desvanecido en la oscuridad sin inspirar sentimientos fuertes. Ha causado una gran controversia y críticas con su apoyo vocal e inquebrantable al presidente Vladimir Putin y sus puntos de vista divisivos sobre incidentes como la invasión de Ucrania en 2022 y la anexión de Crimea en 2014. De todas sus actividades, la transformación de Seagal en una parodia de su antiguo yo es posiblemente la más confusa, por ridículo que parezca un titular. Siempre hay un atisbo de verdad que nos hace cuestionar la realidad. La culminación de esta extraña combinación de elementos se produjo en febrero de 2022. Según una historia falsa, Seagal se había alistado en las fuerzas especiales rusas y actualmente estaba destinado en Kiev, Ucrania. Joe Rogan, un cómico reconvertido en podcaster, incluso apoyó la broma debido a su creciente popularidad. En la cuenta de Instagram de Rogan, la historia fue compartida con un fotograma de la película de Seagal Carteles. Rogan compartió involuntariamente la broma con sus seguidores después de caer en ella. A pesar de retractarse inmediatamente de su historia y admitir su error, Rogan llegó a decir, no sería sorprendente que fuera verdad. La esencia del legado de Seagal reside en su mosaico de rarezas y contradicciones, que crea una impresión duradera de un hombre que difumina los límites entre lo real y lo extraño. ¿Qué opinas? ¿Fue Steven Seagal víctima de la política de Hollywood? ¿O fueron sus propias acciones las que le llevaron a la ruina? Dínoslo en los comentarios de abajo, escribe 1 si crees que fue tratado injustamente, o 0 si crees que sus polémicas hablan por sí solas. Y no olvides darle a me gusta, suscribirte y pulsar la campana de notificación para recibir más historias impactantes de famosos. Gracias por vernos.